Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, de la Iglesia Ministerio Viva la Familia, en la colonia Jardines del Bosque, calle Gardenias. Estamos para servirle. Está con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, el hermano Ángel Tique Torres, la hermana Sandy Lisbeth, la hermana Sayan Yamilet y el hermano Farid Eliu. Vamos a dejarle lugar a nuestra hermana Olga Lidia después de orar, amén, para que el Señor nos guíe en esta hora. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos esta oportunidad, este privilegio, Señor. Gracias, permite que podamos compartir tu palabra con libertad, Señor, con denuedo, con autoridad, que en tanto que hablamos tu palabra, tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, y abriendo el entendimiento, el conocimiento, Señor, y que podamos también desarrollarnos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, amén, en este discipulado de hoy día miércoles. Y pues son bienvenidos, hermanos, y esperemos, verdad, que ya estén listos para recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que están aquí, amén, y los que están ahí en casita, pues también damos gracias a Dios por sus vidas, amén. Entonces, hermanos, recuerden que hemos estado estudiando, ¿verdad? Ya están en una segunda lección sobre el Nuevo Testamento y hoy vamos a ver sinopsis del Nuevo Testamento, amén, como un resumen de cada libro, el nombre del libro, el nombre del autor, o sea, quien escribió el libro, la fecha de la escritura del libro, el tema central que trata cada libro y pues la biografía del escritor. Pues son 27 libros del Nuevo Testamento, hermanos. Quiere decir que vamos a ver 27 sinopsis, podríamos decir, amén, de cada libro, amén. Entonces son bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Bien, mis hermanos, como decíamos, aquí está el hermano Ángel también, la hermana Sandy Lisbeth, y vamos a ver qué es una sinopsis, porque cada palabra es importante que nosotros la podamos definir, podamos tener una idea de lo que significa, hermanos, para no sacar, ¿verdad?, nuestras propias conclusiones. Una sinopsis puede alguien pensar que es lo mismo que una sinusitis. A ver. y la sinopsis, pues, es un resumen, hermanos, de los puntos esenciales de un tema, o de alguna materia, o de una película, o de un libro. Entonces, una sinopsis es un resumen, ¿verdad?, de los puntos principales. Las sinopsis también, hermanos, pueden presentarse de manera gráfica o de manera escrita. En líneas generales, la finalidad de una sinopsis, hermanos, es presentar de forma resumida y esquemática los aspectos más relevantes de un tema, ofreciendo una idea global del asunto, o sea, para darnos una idea general en este caso del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, en nuestro material de discipulado tenemos ahí unos cuadros, y entonces vamos a ir viendo el primer libro, que es el libro de Mateo, y como bien decía la hermana Olga Lidia, vamos a ir viendo, por ejemplo, el libro, el autor, la fecha de escritura, el tema central y la biografía del escritor. Entonces, el libro que vamos a ver ahorita es el libro de Mateo. El libro de Mateo, hermanos, el autor, el que escribió este libro fue Mateo. Mateo el publicano. Ya ahorita vamos a ir definiendo esto. Y la fecha de escritura, hermanos,
está entre los años 50 al año 75 después de Cristo. Entonces, la iglesia en promesa y profecía, hermanos, se presenta al Señor como Mesías, como el rey de los judíos, como león. El libro de Mateo, hermanos, termina con el relato de la resurrección. Entonces, esto es importante para que nosotros lo vayamos teniendo. Ahí lo tenemos en nuestro, solamente vamos a ir subrayando, hermana, no sé quién está ahí conectado, pero la hermana Oralia, la hermana Martelena. Entonces, voy a pedirle al hermano Lidia que nos ayude leyendo, ¿verdad?, la biografía del escritor. Amén. El oficio de Mateo, ¿verdad?, que fue el escritor, nos dice que era recaudador de impuestos. Esto lo hacía ver como una persona despreciable ante los demás judíos. Desempeñaba su trabajo en Capernaum. La gracia de Dios le alcanzó cuando Jesús pasaba por ese lugar. Y pues ya sabemos qué fue lo que le dijo, ¿verdad?, en Mateo capítulo 9, versículo 9, que le dijo, sígueme. Ok. Para hacer un poquito más, bueno, está claro el mensaje, el tema, pero quiero usar una línea de tiempo, y esta línea de tiempo le puse sinopsis del Nuevo Testamento. En esta línea de tiempo, hermanos, tenemos, a ver si se alcanza a ver desde allá, tenemos el año cero. Aquí está el año cero, miren, ahí va a aparecer encerrado con un color, ahí está, ese es el año cero. Para acá es es antes de Cristo, para acá, ¿ok? Entonces, de este lado tenemos antes de Cristo, y para acá, hermanos, tenemos después de Cristo, no después del COVID, sino después de Cristo, amén. Entonces, vamos a ver cómo en esta línea de tiempo tenemos 10 años después de Cristo, 20 años después de Cristo. Aquí está, miren, aquí está, 10 años después de Cristo. A ver, lo voy a explicar. 10 años, 20 después de Cristo, 30 después de Cristo. Lo puse de 10 en 10, 40, y luego sigue 50, 60, 70, 80, 90 y 100. El libro de Mateo, hermanos, fue escrito entre los años 50 y los años 75 después de Cristo. Entonces aquí encontramos, aquí puse una corchea, hermanos, para que usted lo distinga. Espero yo que se alcance a ver allá desde casita. Bueno, sí se ve, ¿verdad? Ok, nada más para que nos ubiquemos, que no es gran cosa, pues, pero vamos a leer algunos textos de la Biblia en donde habla acerca de el escritor de Mateo, capítulo 9, precisamente Mateo 9, verso 9. Amén. Nos dice la palabra del Señor, hermanos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. En Marcos 2:14 nos dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Entonces aquí encontramos quién era Mateo. Era un hombre dedicado a cobrarle los impuestos a su propio pueblo, al pueblo de Israel. Mateo era una persona menospreciada por su propia religión, por la iglesia judaica, ¿sí? ¿Por qué? Porque él de alguna forma era un traidor a su patria, era considerado traidores, de manera que la iglesia en ese tiempo, la religión judaica, los hacían a un lado. Y Mateo, hermanos, tuvo la bendición que el Señor
lo vio, ¿verdad? Y entonces lo llamó para servirle. Lo tremendo de todo esto, hermanos, es que Mateo, pues en lo espiritual no tenía futuro, ¿entiendes? No tenía un futuro, y sin embargo el Señor, al llamarlo, cambió toda su vida, cambió todo ahora sí, su agenda. Y después de un tiempo, Mateo se volvió un apóstol y también un escritor. Y creo que todos, ¿verdad?, los cristianos hemos leído en algún momento el libro de Mateo. Ok. Vamos a pasar al siguiente libro, el libro de Marcos. Tenemos acá lo siguiente, hermanos. Aquí está en una sinopsis el libro, el autor, la fecha de escritura. El libro es Marcos y el autor de ese libro es Marcos. La fecha de escritura es del año 65 al año 70 después de Cristo. Vamos a ver cuál es el tema central del libro de Marcos. Amén. Aquí, hermanos, en este libro se presenta a Jesús como un obrero poderoso, el fiel siervo del Señor. Marcos termina con la ascensión de Jesucristo. En este libro se identifica a Jesucristo como siervo de Jehová, como buey. Ok, cuando se dice aquí que al Señor Jesucristo se le identifica como siervo de Jehová o como buey, es porque en la Biblia, hermanos, se habla de los bueyes y se hace referencia a este tipo de animal o de bestia, hermanos, como un animal que sirve para trabajar, ¿verdad? Para trabajos forzados. Entonces, un buey, cuando el apóstol Pablo habla de los diezmos, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, está refiriéndose a los siervos del Señor. Entonces, Jesucristo fue el siervo de Jehová, el fiel siervo del Señor. Ahora, vamos a ver quién era Marcos. Aquí la hermana Margarida nos va a ayudar. Amén. Marcos era un judío de Jerusalén, identificado como el autor del segundo evangelio, y llevaba dos nombres. El primero es Juan, es un nombre hebreo, y el segundo es Marcos, es un sobrenombre romano. Él era hijo de una viuda rica llamada María, hermana de Bernabé. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 12, del versículo 12 al 17. Convertido en el evangelio por el testimonio del apóstol Pedro, conocido también como Aristarco, Colosenses 4:10, y fue compañero del apóstol Pablo en la prisión de Éfeso. Bueno, aquí hay un detalle que voy a pedirle aquí al hermano Marco, o que está aquí conectado, o al hermano Ángel o a la hermana Sandy, que leamos esa parte de ahí, porque cuando yo estaba estudiándolo encontré que eso que está de amarillo que tenemos acá, conocido como Aristarco, lo puse entre signos de interrogación, porque Bernabé no era conocido como Aristarco, el apóstol Pedro tampoco era conocido como Aristarco, y Marcos tampoco era conocido como Aristarco. ¿Sí? Entonces, ahí hay un detalle que tal vez los hermanos cometieron un detalle, un error, ¿verdad? Pero de todas maneras hago esa puntualidad y ¿cómo decirlo? Una observación para que pongamos ojo, ¿verdad?, a lo que estamos estudiando. Dice que era judío, Marco era judío de Jerusalén, pero también llevaba dos nombres. Uno era Juan, ese nombre era hebreo, y Marco era un sobrenombre romano. Su mamá era María. ¿Qué María? Sí, era la hermana de Bernabé. Entonces, Bernabé, hermanos, no fue el que le pegó a Muchilanga.
Ah, no, ese va. No era esa. ¿Cómo va? ¿Cómo va así? No te la sabes. Ya luego te la cantas. Entonces, Bernabé era uno de los apóstoles que se desarrolló en su ministerio con el apóstol Pablo. Entonces, incluso Pablo y Bernabé tuvieron ciertos detalles por causa de Marco, de Juan Marco. Entonces, hermanos, y entonces ahí es donde dice, convertido al evangelio por el testimonio del apóstol Pedro. En el material dice, conocido también como Aristarco. ¿Quién era conocido como Aristarco? No, tampoco. O sea, yo por eso lo puse entre signos de interrogación. Bueno, Aristarco, aquí dice Aristarco que era otra persona que acompañaba a Sí, eso sí. Que era así lo entiendo yo que dice. El texto en la Biblia. Ajá. en la Biblia. Sí, así aquí. Sí, aquí en el material. Y ellos se dijeron, ay, aquí dice, vamos a poner aquí. Sí, no, se equivocaron, pero bueno, vamos a verlo ahorita. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. La línea de tiempo, la sinopsis del Nuevo Testamento, aquí ya vimos, ¿verdad? Aquí encontramos acá cuando fue el libro de Mateo. Ahora, el libro de Marcos lo tenemos acá, en esta parte del 65, hermanos, del año 65, que está por aquí, miren, ¿qué pasó con esto? Que está por aquí, esta parte de aquí, año 65 hasta el año 75, hasta por aquí. De manera pues que el libro de Marcos se escribió en esta área, en esta parte, en esas fechas. Gracias. Entonces, ahí vamos pues, vamos avanzando. Al final de este estudio vamos a ver ya toda esta línea de tiempo, ya en qué fechas fueron escritos todos estos libros del Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer un poquito de Biblia, hermanos. Hechos 12:12 y Colosenses 4:10, hermana Olga Lidia. Nos dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ok, ahí está, en casa de María, la madre de Juan, y que tenía sobrenombre. El sobrenombre era, fíjense que Marco es un apodo, Marquito. Así que en este caso pues era un sobrenombre. Sigamos. Colosenses 4:10, nos dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Ok, entonces aquí se menciona Aristarco. No, ese no es en realidad ese no es el punto, solamente quería yo que nosotros cuando leamos los materiales, ¿verdad?, hagamos las observaciones correspondientes. ¿Está bien? Entonces Aristarco era otro compañero de prisión. En el diccionario Exelon dice que era un macedonio. Ajá, era macedonio. Así es. Era macedonio. Entonces, pasamos ya en el caso de Juan Marcos. De Juan Marcos también, si lo investigamos un poquito más, vamos a encontrar que Juan Marcos dejó un tiempo el ministerio. Dejó un tiempo el ministerio y cuando se quiso integrar otra vez al equipo apostólico, entonces Pablo ya no quiso. Ya no lo dejó, y ahí se armó un problema, ¿verdad?, entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé sí quería llevarlo, pero Pablo no. Entonces, pero a final de cuentas, hermano, encontramos que Marcos o Juan Marcos llega a desarrollarse como un siervo de Dios, a menos como escritor, ¿verdad?, porque escribió este libro de este evangelio. Bueno, pasamos entonces a Lucas. Lucas, hermanos, vamos a ver, Lucas lo escribió Lucas en el año 59, entre el año 59 y el año 75 después de Cristo. Hubieron
aproximadamente hubo 6 años en que se fue desarrollando este libro. Veamos cuál es el tema central del libro de Lucas. 16, 59, sí, perdón, 16 años. El tema central, hermanos, de este libro de Lucas fue la humanidad de Jesucristo. Es presentada de modo enfático. Lucas termina con la promesa del Espíritu Santo, identifica a Jesucristo como el Hijo del Hombre, rostro humano. Ahí, hermanos, en este libro de Lucas, lo que se enfatiza, hermanos, es la humanidad de Cristo, de Jesucristo. Eso es importante, hermanos, porque hay quienes quieren atribuirle al Señor Jesucristo que Él usó sus poderes divinos para hacer milagros, para hacer cosas grandes, pero en realidad lo hizo bajo la llenura del Espíritu Santo. Pero la humanidad de Jesucristo es importante, hermanos, porque si el Señor no hubiese sido humano 100% y divino 100%, no hubiese podido reconciliarnos con el Padre, ni hubiese podido ser una ofrenda de salvación, un sacrificio para salvación de nosotros. Entonces, esto es lo que nos presenta el libro de Lucas. Luego encontramos quién era Lucas, la biografía del escritor. Amén. Lucas era natural de Antioquía, por lo tanto no era judío. Esto se ve cuando Pablo lo separa de los circuncidados en Colosenses capítulo 4, 14. Además de ser un hombre más de educación griega y de profesión médico, sabemos que en la elaboración su evangelio Lucas hizo una rica investigación entrevistando a personas, incluyendo los apóstoles y tal vez María, la madre de Jesús, que fueron testigos de estos hechos, como se puede encontrar en el prólogo del Evangelio, y que los hechos de los apóstoles es una continuación del mismo. Es el más largo y el mejor redactado por su elaboración exquisita del griego, como solo una persona culta y sabia podía hacer en esa época. Aquí, hermanos, nos encontramos con la biografía. Lucas no era judío, fíjense, pero sí se encontraba en el equipo apostólico. Entonces, a Pablo lo separaba de los circuncidados, o sea, de los judíos, y pues era un hombre educado, era un hombre culto, un hombre de profesión médica. Así que por eso Lucas, hermanos, hizo una investigación y entrevistó a personas. La hermana nos decía pues que entrevistó a los apóstoles, entrevistó a María, la madre de Jesús, tal vez, ¿verdad? A los que fueron testigos de los hechos del Evangelio, todo lo que está escrito en Lucas, hermanos, y lo que está escrito incluso en Hechos, hermanos, fue una investigación. Fíjense qué tremendo, hermanos, que el Espíritu Santo también usó personas que investigaron. O sea que no todo viene nada más por revelación, también hay que investigar. Amén. Entonces, encontramos, o sea que voy a explicar eso. O sea que también investigando el Señor nos puede traer a nosotros conocimiento y aplicarlo para el mejor entendimiento de la revelación. No sé si ahí ya se entiende mejor. Bueno, vamos a ver, hermanos, lo siguiente. Este libro fue escrito para esta fecha. Miren, aquí está en la parte de abajo. Lucas en los años 59 y 75, ¿ok? Después de Cristo. Decíamos, bueno, yo decía que 6 años, y los hermanos haciendo buenas cuentas me estaban diciendo, son 16 años que se llevó elaborando este libro.
entre las investigaciones que hizo Lucas. Ahora vamos a leer un poquito lo que dice la Biblia acerca de Lucas, Colosenses 4:14 y Lucas 1:1, hermana Aureli. Amén. Nos dice la palabra: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas 1:1 nos Entonces, dice, entonces en ese verso encontramos que Lucas era un médico, ¿ok? O sea que el Evangelio, la palabra de Dios no está divorciada de la medicina, de la ciencia, ¿verdad? Adelante. Lucas 1:1 nos dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ok. El versículo 2. Sí, ahorita. Entonces, aquí el Lucas dice que ya muchos trataron de poner en orden la historia de las cosas, pero a Lucas se le concedió, hermanos, hacer esto. Lucas 1:2 y verso 3. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Si aquí se explica por qué él, ya ves que como dice, entrevistó Así es. a personas que estuvieron con Jesús. Lucas 1:3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, aquí encontramos pues que Lucas investigó, hermanos. Investigó. ¿Qué significa diligencia? Con mucho cuidado, ¿verdad? Desde el origen. Y las escribió por orden. O sea que Lucas vino a ser una persona que ordenó la historia desde que comenzó todo con Jesucristo. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a pasar ahora, ya llevamos Mateo, Marco y Lucas. Ahora veamos Juan. El libro de Juan, hermanos, el libro, pues ya lo dijimos, es el libro, le pusieron Juan por su autor. Y la fecha de escritura fue en el año 85 después de Cristo. Y vamos a ver cuál es el tema central del libro de Juan. Amén. Presenta a Jesús como desde el principio, es decir, afirmando la preexistencia de Cristo y su igualdad con el Padre. El libro de Juan concluye con la segunda venida de Jesucristo, lo identifica como Hijo de Dios, Águila. Ok. Entonces, ¿algún comentario, hermanos, aquí? Si hay algún comentario o alguna pregunta. Pero el libro de Juan entonces habla de la preexistencia de Cristo. Amén. Y de su igualdad con el Padre. Entonces, también nos habla acerca de la segunda venida de Jesucristo y presenta al Hijo de Dios como águila. Ok, veamos entonces, hablemos un momento acerca de la biografía del escritor. Amén. Juan el apóstol, Galilea, dice, ¿verdad? 6 después de Cristo y 101 después de Cristo en Éfeso. En Asia Menor dice: fue, según la Biblia, un discípulo de Jesucristo, nativo de Galilea, hermano de Santiago el mayor, hijo de Zebedeo. Era pescador de oficio en el mar de Galilea. Como otros apóstoles, era el más joven de los 12. Probablemente vivía en Capernaum, compañero de Pedro. Ok, aquí entonces encontramos que Juan el apóstol, hermanos, vivió en Galilea y o nació en Galilea, y dice que era del 6 de diciembre, del año 6 después de Cristo al año 101 después de Cristo, y estuvo en Éfeso, en Asia Menor. ¿Ok? Algo que yo le había puesto la atención acá era que era el hermano menor de
¿cómo se llama este? Jacobo. Sí, Santiago o Jacobo. Entonces, vamos a ver, hermanos, algunos puntos más acerca de la biografía, por favor. Junto a su hermano Santiago, Jesús lo llamó hijos del trueno por su gran ímpetu. La madre podría ser Salomé. Juan pertenecía al llamado círculo íntimo de Jesús, que estuvo con él en ocasiones especiales, en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración y en el huerto de Getsemaní. En la última cena se recostó sobre el pecho de Jesús. Ok. Vamos entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esos puntos que se hablan de la biografía de Juan, pero vamos a ubicarlo en la línea del tiempo. Ya ubicamos a Mateo, a Marcos, a Lucas y ahora vamos a ubicar a Juan acá, en esta parte, en el año 85 después de Cristo, en esta fecha más o menos, a estas alturas de la línea del tiempo. Ok, Mateo 4:18, veamos, hermanos, qué nos dice acerca de Juan. Nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Pasando de allí, amén, ¿Sí? vio a otros dos hermanos, este era Jacobo, hijo de Zebedeo, y aquí Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Entonces, ahí mismo en el mar de Galilea, hermano, ahí estaba Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Por eso dice que eran compañeros, eran conocidos, eran amigos. Incluso eran trabajadores en ese mismo oficio de pescadores. Entonces, pero cuando se menciona aquí que Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, habla de Juan como el menor. Ahora, vamos a ver que Jesús le llamó a Juan, hijo del trueno. Marcos 3:17, hermano. Amén. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Entonces, si los apellidó, quiere decir que era Jacobo Boanerges y Juan Boanerges. Eran hijos del trueno. ¿Por qué? Mire cómo dice Lucas 9:54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces ahí encontramos cómo era su carácter de ellos, ¿verdad? El carácter de Jacobo y el carácter de Juan. Eran arrebatados. Impulsivos. Porque ellos no quieren recibirte, Señor, pues vamos a quemarlo. ¿Qué te parece? Danos el permiso como hizo Elías. Casi como nadie querían hacerlo, como Elías. Ahora, Marcos 5:37, veamos qué nos dice. Amén. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y el versículo, Marcos 14:33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan, y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ok. Aquí, hermanos, vemos que dentro del círculo íntimo de Jesús estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y esto es importante, hermano, porque mire que el Señor, a pesar de que eran 12 discípulos, solamente con 3 tenía la confianza de entristecerse delante de ellos. No con cualquiera puedes entristecerte o decirle, fíjate que me siento así, me siento acá, no sé qué voy a hacer, me siento molesto. Sí me explico, no a cualquiera se le comenta estas cosas, a menos que sean personas que consideramos que son de confianza, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a Pedro, a Jacobo y a Juan.
¿sí? Pero a lo que me llama la atención fue que dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y no solamente lo expresó, pues, le vieron su semblante, sino que también les dijo, estoy triste hasta la muerte. O sea que si alguien tiene ese detalle de platicarnos sus intimidades, vamos a llamarle sus intimidades emocionales, entonces nos está dando el privilegio de ser parte de un círculo íntimo. Amén. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿No? Ok. Vamos entonces a avanzar, hermanos, y ya llegamos casi al final. Ahora vamos a ver Hechos. El libro de Hechos, hermanos, tiene esa particularidad igual que el libro de Lucas, porque Lucas fue el que escribió el libro de Hechos, el médico. Entonces, alrededor del año 62 después de Cristo, se escribió este libro. Entonces, vamos a ver cuál es el tema central de este libro. Amén. Entonces, hermanos, el libro de Hechos relata el origen, naturaleza, fundación y crecimiento de la iglesia cristiana, empezando en Jerusalén y extendiéndose a las partes más distantes del mundo entonces conocido. Ya en cuanto a la biografía del escritor, ya lo vimos. Entonces, hermanos, el libro de Hechos nos habla del origen de la iglesia, cómo comenzó la iglesia. Ok, veamos adelante, hermanos, en dónde situamos el libro de Hechos. Mire, acá se encuentra en el tiempo que prácticamente que se escribió el libro de Mateo y el libro de Marcos, también se escribió el libro de Lucas, en el año 62 después de Cristo, que viene siendo por aquí, miren, por aquí más o menos. Y el mismo Lucas estuvo centrado investigando desde el año 59 hasta el año 75 del libro del Evangelio. Sí. Mientras investigaba, escribía también lo de... Exacto, mientras investigaba acerca de los hechos del Evangelio o los hechos de Jesucristo, también escribía el libro de Hechos. Los hechos de Jesucristo, que fueron el Evangelio. ¿Ok? Y los hechos del Espíritu Santo o de los apóstoles lo escribió en el año 62. Bueno, vamos no va a dar tiempo de otro. Romanos. El libro de Romanos, hermanos, es un libro que lo escribió el apóstol Pablo. Y la fecha de escritura fue el año 56 después de Cristo. Y se escribió, hermana Olga Lidia, con el propósito de... Ahí no va. Aquí el tema central del libro de Romanos dice que es para combatir las maquinaciones del partido del judaísmo en la iglesia, los emisarios del cual estaban atacando constantemente para deshacer la obra del apóstol Pablo. O sea, entonces, ustedes saben que los judaizantes estaban, hermanos, a la orden del día. Los legalistas, eso siempre han existido, hermano. Siempre va a haber gente legalista que intenta ponerle más cargas a la gente de la que, hermanos, ya nos libró el Señor, ¿verdad? Pero esos van a existir siempre. Y entonces el apóstol Pablo escribe Romanos para combatir esos ataques de los hermanos judaizantes. Porque sí, hermanos, habían hermanos que salieron de Jerusalén para ir por las iglesias y decirles que tenían que guardar el sábado, tenían que circuncidarse, tenían que dejar de comer ciertos alimentos y guardar la ley de Moisés. De lo contrario, no serían salvos. Entonces, el libro de Romanos nos enseña mucho, hermanos, acerca del Evangelio. Amén. Bueno, vamos a ver, aquí sí va a estar bueno.
en la biografía del escritor, la biografía de Pablo. Pablo nos dice que nació entre el año 5 y el año 10 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor, la que ahorita es Turquía. La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento, por lo que Pablo era ciudadano romano pese a ser hijo de judíos. Y aquí encontramos pues una, ¿cómo decirlo? La explicación de por qué Pablo era judío, pero también decía que era ciudadano romano. ¿Ok? Hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín, en su adolescencia es enviado a Jerusalén, donde estudia con el famoso rabino Gamaliel. Tuvo una educación natural mucho mayor que los humildes pescadores que fueron los primeros apóstoles de Cristo. Ok. Gamaliel Gamaliel era un famoso maestro y tenía su propia escuela. El apóstol Pablo, hermanos, en su etapa de Saulo de Tarso, que ya vamos a hablar por qué era Saulo y por qué era Pablo. Él tuvo una educación natural. Él estudió, pues, logró ir a la universidad, tal vez. Pero vamos a ver qué nos dice acá. Decimos educación natural porque los otros apóstoles tuvieron al mismo Jesús de maestro, recibiendo así una educación divina. Fíjense qué tremendo, ¿ah? La educación natural y la educación divina. Ahora, estas no se contraponen, pueden incluso complementarse, pero la mejor o la mayor o la que nos conviene es la educación divina, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice. Esta educación divina también la recibió Pablo, pero más adelante nos dice que la recibió por gracia de la revelación. Siendo docto tanto en la sabiduría humana como en la divina, Pablo estaba en posición de enseñar que la sabiduría humana es nada en comparación con la divina. Ajá. Él dice que todos sus conocimientos en cuanto a la educación natural los echaba, ¿verdad?, a la basura. Pero, hermanos, sin embargo, Dios ocupó ese conocimiento que él tenía para poder escribir varias cartas y epístolas. Entonces, vamos a ver, hermanos, en qué lugar podemos situar acá a Romanos. El libro de Romanos está acá. Romanos capítulo 56, perdón, Romanos en el año 56 después de Cristo, perdón, hermanos, está situado acá en el año 56, ¿ok? Acá, en esta parte. Entonces, en ese tiempo fue que escribió el apóstol Pablo el libro de Romanos. Vamos a ver algunos textos de la Biblia que hablan acerca del apóstol Pablo. Hechos capítulo 21, verso 39. Amén. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Hechos 22-25 dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí en estos dos versos, hermanos, ahí se dice que Pablo era judío, de Tarso, ¿ok? De Cilicia. Y luego en el verso 25, Hechos 22-25, dice que él era ciudadano romano. Ya vimos por qué, ¿verdad? Ya vimos por qué. Porque Cilicia era un lugar en el que todo el que vivía ahí era ciudadano romano. Era considerada pues una colonia romana. Ok, ahora, aquí el punto, si lo gustan anotar, es que Pablo tenía el nombre hebreo, Saulo.
Saulo era un nombre hebreo, ¿ok? Pero Pablo era un nombre romano. Entonces, él puede ser que escogiera llamarse por su nombre romano en vista de su comisión de declarar las buenas nuevas a los gentiles, ¿sí? Y también para quizás quitarse un poquito aquella etiqueta de que él había sido el que había matado a muchos cristianos, ¿verdad? Entonces, imagínense ahora con ustedes, el apóstol Saulo de Tarso, y no era el que nos mataba, sí, pues, no, pero, Era el mismo. el mismo, no, pero ahora viene el apóstol Pablo. Ah, Pablo, mira, el apóstol Pablo. Digo, pues me ponga a pensar en eso, pero también, ¿verdad? En algún momento hay una enseñanza que tenemos que habla cómo Dios cambia el nombre de los, pero cómo Saulo significa pequeño. Bueno, entonces, pero ¿qué le estaba diciendo? Que tal vez el cambio de nombre en Pablo, hermanos, fue porque a él se le dio el predicar las buenas nuevas a los gentiles. ¿Sí? Porque Saulo era el nombre judío y Pablo era un nombre romano. ¿Sí? Ahora, entonces, Filipenses 3:5 y Hechos 22:3. Amén. Nos dicen estos pasajes, hermanos, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Ahí está la escuela donde estudió. Sí, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea que Farid está siendo instruido a los pies de Gamaliel, del maestro de Gamaliel. Ok, está bien. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, verso 11, verso 12 y 2 Corintios 12:7. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, esto habla de la revelación que recibió el apóstol Pablo, que no la recibió de ningún hombre, pues no fueron los apóstoles que le presentaron el evangelio o que les hablaron acerca de Jesucristo, pues, sino que él la recibió directamente del Señor. Dice por revelación de Jesucristo. Pero para que no se sintiera la última Coca-Cola en el desierto, el Señor le dio un aguijón en su carne. Y aunque había orado, hermano, no se la quitaron. ¿Para qué? Para que no se enalteciera. Imagínense si el apóstol Pablo recibía tantas revelaciones, porque a veces nosotros nos sentimos como si supiéramos todo, hermano. Yo a veces me llama la atención, pues, gente que como que se le sube el colesterol al cerebro, porque no tienen nada de revelación, pero sienten que son lo máximo. Entonces, necesitamos nosotros, ¿verdad?, entender la sinopsis del Nuevo Testamento, hermanos, y entender que en el caso de Pablo, que fue, ahorita vamos a ver, que fue el perito arquitecto, ¿sí? Ahorita vamos a ver esto, a ver. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 2 y 1 Corintios 3:10. Amén. Nos dicen estos pasajes, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento
y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. A pesar de que el apóstol Pablo tenía la revelación directamente de nuestro Señor Jesucristo, él de todas maneras fue a donde estaban los apóstoles, a Jerusalén, y dice que expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicaba entre los gentiles. O sea que le habló a los apóstoles, dice que yo estoy predicando esto, estoy haciendo esto, para no correr en vano, para no estar haciendo otra cosa distinta, pues. Entonces, pero también aquí hay algo interesante, que para nosotros los gentiles, para nosotros, el apóstol Pablo es el perito arquitecto. ¿Y qué es un perito? Ayúdenme ahí a investigar qué es un perito arquitecto. Sí, es el que tiene los planos originales de una obra, pero me gustaría que lo leyéramos en algún diccionario. Persona que se... A ver. Un perito arquitecto es una persona que se especializa en todo lo que involucra una construcción, incluyendo el ámbito legal. ¿Alguna otra definición? Ya me no tienes allá. Perito. que es entendido o experto en determinada materia. Ok. ¿Sí? Entendido o experto. Yo en alguna ocasión investigando vi que es el que tenía los planos. Claro, es experto, pero tiene los planos. Es como Moisés, al cual le enseñaron los planos del ¿cómo se llama? Del tabernáculo. Y lo hizo exactamente. Entonces, el apóstol Pablo puso el fundamento, que el fundamento es Jesucristo, pero él dice que como perito arquitecto él puso el fundamento. Acá tengo otra definición, dice experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde el punto de vista técnico, artístico, científico o práctico la totalidad o parte de hechos litigios. Entonces, el fundamento para la iglesia gentil, hermanos, lo puso el apóstol Pablo y está desde Romanos, desde el libro de Romanos, hasta el último libro que escribió el apóstol Pablo. ¿Sí? Es que vi Ahí uno está. que dice, perdón, Perito arquitecto, significado bíblico. Ujú. Perito es una persona reconocida como una fuente confiable en un determinado tema, técnica o habilidad, cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, equilibrada e inteligente le confiere autoridad y estatus en una materia específica. Es una materia con un conocimiento amplio en un área particular del conocimiento y se define como el vector de una respuesta a una solicitud de conocimiento. Y ya luego aclarar lo de, Okay. pues habla de Pablo. En un momento me sentí como en Soriana. Andador 5. Bueno, hermanos, entonces estamos hablando pues de una sinopsis del Nuevo Testamento. Es un resumen pues, y esto nos ayuda para tener una base y conocer más el libro que nosotros predicamos, porque a veces, hermanos, el apóstol Sergio Enrique nos decía que en una ocasión un equipo de fútbol americano no había ganado, tenía mucho tiempo, y entonces le pusieron un nuevo director técnico, y ese director técnico les dijo, vamos a comenzar, y entonces sacó un balón, una pelota de esas de fútbol americano, y le empezó a decir, este balón está elaborado con tales de tal material, está ¿cómo se llama? Bordado, o está costurado de tal forma
que pese tanto, y empezó a explicarle leyes que hay, no sé si son leyes aerodinámicas o cómo se llaman, pero las leyes al aventar pues la pelota, lo que hace ese balón y cómo, entonces los jugadores, algunos empezaron a reír y pensaron que no era necesario eso, ¿verdad? Hay gente que no quiere a veces disipularse y dice, eso no, si lo importante es la oración, lo importante es el Espíritu Santo. Sí, todo eso es importante. Miren, la oración, el bautismo en el Espíritu Santo, asistir a la iglesia, disipularse, conocer más de la palabra, todo eso es, hermanos, parte de. Alguien decía, ¿qué es más importante, orar o estudiar la Biblia? Entonces le respondieron, pues es como si yo te preguntara, ¿qué es más importante, exhalar o inhalar? Es lo mismo. O sea, no que sea lo mismo, sino que las dos cosas son importantes, son necesarias. Entonces, hay cosas que son necesarias y que no debemos pues desaprovecharlas, menospreciarlas. Hermanos, el Señor tiene un propósito para nosotros y está preparándonos para bendecirnos abundantemente. Amén. Entonces vamos a orar. Voy a pedirle a mi hermano Ángel que nos dirija en una oración para cerrar, ¿verdad?, este tiempo de estudio. Amén. Padre que moras en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos has permitido, Padre, estar aquí en este momento, en esta hora, para aprender acerca de tu palabra, Padre bendito, de aquellos hombres, Señor, que tú utilizaste para transmitirnos, Señor, tu palabra, Señor. Te damos gracias por ello, te damos gracias por conocerlos y porque nos ayudas, Señor, a incrementar nuestra fe, Señor, porque hablaste de ellos mismos en tu misma palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo. Síguenos llenando de conocimiento, Señor. Síguenos dando de tu sabiduría, Padre, y de tu entendimiento, y danos revelación, Señor, como lo hiciste con el apóstol Pablo. Dándote gracias, Señor, te pedimos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues nos estamos viendo de aquí hasta el domingo, el día de mañana, jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Va a estar predicando el hermano Ángel, nos va a estar ministrando la palabra del Señor durante esos 3 días, y yo espero que hasta que venga el Señor, no solamente esos 3 días, a lo mejor todos los días ya, ¿verdad? Para que pues nos conectemos. Él nos va a decir a qué hora, ¿verdad? Porque yo puedo decirle a tal hora, a las 8 de la noche, jueves, viernes y sábado. Amén. Entonces, pues Dios me los bendiga a todos, hermanos, y nos vemos mañana en la transmisión y el viernes también, el sábado y el domingo a las 10 de la mañana nos estamos viendo en la iglesia con el favor del Señor. Amén.